esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre. Hola, que el Señor les bendiga, amada Iglesia Monte de Sion Martorell, hermanos, amigos que nos están escuchando a través de nuestra página de Facebook. La verdad que para nosotros es un gran privilegio el poder estar acá una vez más con ustedes, compartiendo lo que es la serie sobre la roca. Hoy va a estar nuestro pastor nuevamente hablando sobre el tema el Espíritu Santo. A todos los que se vayan conectando en estos momentos, pues les invitamos a que puedan compartir este enlace para que muchas personas puedan ser bendecidas y que la palabra del Señor pueda llegar a muchos corazones. Amén. Damos la bienvenida a nuestro pastor Edilberto Mendoza. Pastor, bienvenido. Amén, hermanas, hermana Evelyn, Dios me le bendiga, un gusto saludarla. También saludar a todo el equipo del Ministerio del Pan Nuestro de cada día, a la preciosa iglesia de Monte de Sion de Martorell, a todos los amigos y hermanos que están siguiendo esta serie y que la van a escuchar. Queremos darle las gracias por tomar tiempo y estar aquí con nosotros. Y estamos esperando que pues esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Amén, amén, así es, pastor. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en estos momentos. Les pedimos que por favor puedan compartir este enlace y que sea el Señor tomando el control en este momento. Pastor, también usted puede, si nos puede compartir el enlace. Y antes de empezar, pues vamos a hacer una oración para que sea el Señor tomando el control sobre este tema, que es muy importante el poder ser edificados y poder conocer más acerca de la palabra de Dios y poder ser edificados. Amén. Pastor, si nos puede dirigir la oración. Amén. Vamos a hacer una oración, pues la Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. No nos apoyamos en nuestro talento, no nos apoyamos en nuestra experiencia, ni que como quien dice todo lo sabemos, sino que el Espíritu Santo nos da palabras y nos enseña. Así que vamos a encomendarnos a Él. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por este privilegio y este gran honor que nos concedes estar frente, Señor, a una distinguida audiencia como es los santos, los redimidos. Te pido en el nombre de Jesús la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida. Padre, que haya el fluir de tu presencia en esta transmisión, que personas puedan escuchar, entender, recibir, Señor, el Espíritu Santo mientras se está dando esta transmisión. Padre, concede este don poderoso que llegue a muchas más personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias por esa oración. Y como usted dice, esto es guiado por medio de la presencia de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Amén. Y antes de empezar y poder dar inicio con el tema, pastor, queremos leer una lectura bíblica que se encuentra en Mateo 7:24, que habla acerca de los dos cimientos. Amén. Dice su palabra en el nombre de Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor y en esta hora pues esperamos que sea Dios hablándonos por medio de nuestro pastor. Amén, pastor, yo le doy paso a usted para que nos predique. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les estaba diciendo, para mí es un gran honor y es un gran privilegio poder estar haciendo esta transmisión. Me siento privilegiado, me siento muy honrado de que ustedes tomen su tiempo para escucharnos. Y pues quisiera pedirles una vez más que por favor tomen su teléfono y compartan este enlace o este link. Pues no es la intención, por decir algo, de ser famosos, conocidos, no es por contienda ni por vanagloria como lo hemos hecho, como hemos dicho, sino lo que queremos es pues ser de bendición y que más personas puedan recibir este mensaje y también compartirlo a tantas personas que, que van a escucharlo. Entonces, permítame un momentito y yo ya termino de compartir aquí y, y podemos empezar entonces la enseñanza. Vale. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, como es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En el primer mensaje, nosotros hablamos de que Dios nos compara con casas, edificios, templos, y estos necesitan una base donde sustentarse. Y miramos como una manera de ilustración la Torre de Pisa. Esta ilustración nos va a acompañar durante toda la transmisión, porque si recuerdan o conocen de un poco de lo que es la historia, tema de lo que es monumentos, la Torre de Pisa está inclinada y debido a qué? A su mala base, es decir, el fundamento donde está puesta es un fundamento es acuoso, es frágil, no es un fundamento firme. También las personas cavaron muy poco profundo, es decir, muy poco excavaron para levantar una torre de 55 metros y casi 100 y de 15,000 toneladas, me parece, si no estoy mal, de peso. Entonces, esta torre está torcida, está inclinada. Entonces, de la misma manera, nosotros no queremos tener una vida cristiana torcida, una vida que de repente vaya a correr el peligro de caer y hacerse una ruina. Entonces, hemos hablado de quién es la roca, sabemos que es Jesucristo. Hablamos de que ahora vamos a poner nuestra casa sobre la roca, como bien comenzó la lectura de la hermana Evelyn. Ahora, nosotros para poder llegar a comenzar a edificar en esa casa, no podemos llegar simplemente y comenzar a edificar como queremos, no. Hay unos pasos que Dios nos está dando para que nosotros podamos edificar, comenzar a construir sobre él. Y es reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esto lo que está significando es que queremos pedirle permiso al Señor con humildad, con humillándonos para poder hallar gracia delante de su presencia. Entonces nosotros, con el genuino arrepentimiento, es darle la vuelta o darle la espalda al pecado y dirigirnos hacia Dios. Sabemos que el siguiente paso después del arrepentimiento es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Hace 8 días vimos o explicamos el versículo tan controversial en el mundo cristiano como es Mateo 28:19. Pero hoy queremos hablar de el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén. Es muy importante este tema de hoy. Para seguir hablando de edificaciones o de estructuras físicas, hace miles de años, la Biblia habla o relata una historia en Génesis capítulo 11, y tiene un título y que nos viene como anillo al dedo sobre esta enseñanza. Ese capítulo 11 de Génesis habla de la Torre de Babel, la Torre de Babel. Entonces, los hombres
comenzaron a edificar esta torre, y sabemos que hubo un mal propósito, una mala intención al querer edificar esta torre. Entonces, la Biblia nos dice que estos hombres comenzaron a edificar esta torre llamada, esta torre de Babel. Babel significa confusión. La palabra Babel significa confusión. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 11, si ustedes quieren tomar su Biblia, y la vamos a leer. Génesis capítulo 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, esta palabra de salieron de oriente significa cuando Dios puso en oriente, en el huerto de Edén, a Adán y Eva, Dios los echó por causa del pecado. Entonces los hombres más adelante se fueron estableciendo en la tierra de Sinar. Y allí se establecieron y se dijeron unos a otros. Estoy leyendo Génesis 11. Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron unos a los otros: vamos, edifiquémonos una ciudad. Escuchen, hermanos, estos hombres dijeron esto: edifiquémonos una ciudad. Dice: y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Quiero decirles brevemente lo siguiente: estos hombres decidieron unirse, decidieron establecerse y decidieron hacer una torre cuya cúspide dice que llegue hasta el cielo. Ellos comenzaron a edificar su vida, a edificar sus propósitos, a edificar sus propios planes. Pero esto de construir una torre no es nada malo, no es malo. Pero sí las intenciones con las que se estaba edificando, esto era lo malo. Porque número uno, ellos estaban desobedeciendo a Dios, porque Dios les dijo que tenían que irse por toda la tierra y poblarla, multiplicarse y llenar toda la tierra. Entonces ellos no querían hacer caso a los mandamientos de Dios, por eso se establecieron en un solo sitio y nos vamos a quedar aquí. Y luego dice: vámonos a hacer una torre para que cuya cúspide llegue hasta el cielo. Lo que ellos daban a entender es: nosotros podemos con nuestra fuerza, con nuestro talento, con nuestra habilidad poder llegar al cielo. No necesitamos a Dios. Es decir, ellos estaban edificando algo para su honra, para su vanagloria, para su soberbia, para en una forma altiva, en una forma, digamos, en una falsa adoración. Sabemos que el creador de esta torre, o todo esto, detrás de todo esto se orquestaba los planes malignos de Satanás, creando rebeldía en los hombres. Y utilizó un hombre llamado Nimrod. Este hombre Nimrod es el que habla la Biblia, el primer cazador, un hombre valeroso, poderoso, representación de falsas doctrinas y falsa adoración. Entonces esta gente comenzó a crearse un nombre, una idolatría, la cuna de todas las falsas religiones, Babilonia. Y es importante que mencione esto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer o crear nuestro fundamento para construirnos nuestro nombre, nuestra reputación. Hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia y queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos use, que Dios nos respalde, que Dios nos unja, tenemos que saber cuáles son nuestras intenciones. Nuestras intenciones será que es para que para que la gente nos mire, para que la gente nos aplauda. ¿Cuál es la intención de nosotros construir? ¿Para qué queremos un edificio grande en el sentido de un ministerio grande? ¿Será por dinero? ¿Será por vanagloria? ¿Será porque por orgullo, por soberbia, por demostrar más que soy más que los demás? Dios conoce las intenciones de cada uno de los corazones. Y déjeme decirle, nosotros tenemos que edificar y tenemos que tener sueños grandes y lograr cosas grandes, pero con intenciones puras, con intenciones limpias.
Dios va a derribar torres cuando se construyen por sus propios egos, por su propia soberbia, por su propia altivez. Nosotros necesitamos construir algo no para mí, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo para beneficio del pueblo de Dios. Entonces, en aquel tiempo, después del diluvio, los seres humanos persistieron en desobedecer a Dios e intentaron competir con Dios construyendo esta torre de Babel. Dios, para detener sus maquinaciones malas y sus malas intenciones, tuvo que confundir su lengua, confundir su lenguaje, creando cientos de miles de idiomas en lugar de un solo idioma que tenía para ese tiempo la raza humana. Ahora, Dios no es un Dios de divisiones, no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de unidad. Es un Dios que le gusta la armonía y la comunión. Pero estas intenciones fueron malas y este fue el método para poder confundirlos y poder cumplir su propósito, que es expandir, que se expandiera los hombres por toda la tierra. Ahora, repito, Dios no es un Dios de confusión, sino de unidad, porque siglos más tarde, Dios revirtió ese proceso que ocurrió allá en Babel, en la Torre de Babel, donde se desconectaron los hombres. Incluso hasta entre ellos mismos se tuvieron que separar. Estoy hablando, hermano, de que Dios revirtió ese proceso en el día de Pentecostés, porque donde en el día de Pentecostés habían 120 personas unidas, estaban unánimes orando, que viniera la promesa de nuestro Dios. Y Dios derramó su Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Ve? A Dios le gusta la armonía, a Dios le gusta la unidad y Dios bendice lo que es de parte de él, sus planes. Y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, vamos, hermanos, hermanas, a hablar un tema muy tremendo y muy poderoso, como es, y es muy fundamental en lo que estamos enseñando en esta serie sobre la roca, porque el Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestras vidas si queremos realmente tener esa base consolidada, esa estructura bien hecha, para que de ahí adelante podamos construir correctamente y que nunca nuestra casa se vaya a caer, derrumbar. Ahora, como la hermana Evelyn leía, nosotros ya hemos sido arrepentidos, bautizados en el nombre de Jesús, tenemos el Espíritu Santo y esto no va a impedir que venga el río, que sople el viento y que la lluvia caiga. Pero si estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra, venga lo que venga y pase lo que pase, nuestra casa no se va a caer. Dios usó, entonces voy a hablar acerca del Espíritu Santo y voy rápidamente a mencionarles el trasfondo bíblico, porque Dios usó profetas para anunciar que Él derramaría de su Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está profetizando de algo que va a ocurrir en el futuro. Isaías 28:11 también dice la palabra de Dios, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Zacarías 36:27, y pondré dentro de vosotros, escúcheme hermano, mire esta poderosa promesa de parte de nuestro Dios, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando usted lee la Biblia y lee la palabra espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo de nuestro Dios, al Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando E minúscula se refiere al espíritu del hombre. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista también profetizó
sobre la venida del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Mateo 3:11, yo a la verdad, está diciendo Juan Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí uno cuyo calzado no soy digno de llevar, es que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Y fuego. Alabanzas al nombre de Jesús. Jesús también profetizó del derramamiento del Espíritu Santo. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo antes de ir al cielo, estuvimos hablando hace 8 días y hace varias semanas atrás de la gran comisión. La comisión es un grupo de personas llamadas para ejecutar las órdenes de una persona, comisionadas para repetir unas ordenanzas. En Marcos 16:17, Jesús dijo antes de ir al cielo lo siguiente, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿cuándo se cumplieron estas profecías? Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple, se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. En Hechos capítulo 2, ese es el cumplimiento de las profecías de Joel, de Ezequiel, de Juan Bautista, el mismo Jesús. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, escuchen bien, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, cuando usted lee Hechos capítulo 2, note que en Jerusalén, esto está hablando, geográficamente está ubicando la fiesta del Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Esta es una fiesta judía y en ese día habían llegado de casi 14 países extranjeros, 14 nacionalidades judíos que residían en el extranjero, de 14 nacionalidades diferentes, llegaron a Jerusalén. Y cuando escucharon lo que estaba sucediendo, ellos se quedaron atónitos y se quedaron maravillados, como unos galileos, incultos, sin estudios, sin lenguas, que nunca habían salido de esa región, estaban hablando otro idioma, otra lengua que era extranjera, sin que nadie se los enseñara. Y esto fue algo sobrenatural de parte de nuestro Dios. Ahora, esta manifestación de Dios no solo ocurrió en el día de Pentecostés, sino que luego muchas veces más a lo largo de las Escrituras. Pero también, hermanos y hermanas, tenemos que saber que estas profecías hasta hoy mismo, hasta hoy día, también se están cumpliendo. Y yo en el nombre de Jesús declaro y confío que por medio de esta transmisión que el Señor está enviando, va a caer el Espíritu Santo sobre alguien en este día, en esta hora, donde quiera que llegue, donde quiera que se escuche. El nombre de Jesús de Nazaret pueda tocar el corazón de una persona, pueda ser lleno del Espíritu Santo y esta persona pueda recibir esta promesa de parte de nuestro Dios. Ahora, ya hemos hablado de las profecías sobre el Espíritu Santo. Ahora hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer y es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque algunas personas nos enseñan. Nosotros estamos hablando con esta serie sobre la roca porque estamos hablando de fundamento bíblico. Estamos hablando en base a la palabra de nuestro Dios, en base a la Biblia. Unas personas piensan que el Espíritu Santo es la tercera parte de una Trinidad. Otros dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y se le han dado muchas palabras
connotaciones y realmente no explican quién es realmente el Espíritu Santo. Pero la Biblia sí que explica quién es el Espíritu Santo. Y les voy a explicar, no con lo que a mí me entiendo que es el Espíritu Santo, ni como lo que me han comentado, no, sino con lo que la palabra de Dios enseña sobre quién es el Espíritu Santo. La respuesta de quién es el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así que cuando usted escucha a alguien, si alguien le pregunta a usted, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que Dios es el Espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso entonces los términos Espíritu Santo o Espíritu de Dios describen al único Dios, al único Dios. Encontramos al Espíritu de Dios mencionado a través del Antiguo Testamento, comenzando en Génesis capítulo 1, versículo 2. Esta es la primera mención que se escucha uno hablar sobre el Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos y hermanas, necesitamos el Espíritu de Dios, porque donde se mueve el Espíritu de Dios, Él trae luz, Él trae paz, Él trae gozo, Él trae armonía, Él ordena lo que está desordenado. Si tú no has podido dejar el alcohol, si tú no has podido dejar las drogas, si tú no has podido dejar relaciones ilícitas, si no has podido dejar muchas cosas, no la podrás hacer en tu fuerza. Necesitas el Espíritu Santo, necesitas el poder de Dios para que haya una transformación en tu vida. Alabanzas al Señor. Pedro nos dice que los profetas en la antigüedad eran movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo es simplemente Dios, ¿por qué hay necesidad de usar este término? Según se preguntarán, ¿por qué? Si el Espíritu Santo es simplemente Dios, ¿por qué necesitamos utilizar este término Espíritu Santo, Espíritu de Dios? La razón es que estos términos enfatizan un aspecto particular de Dios. Enfatiza que Él es Espíritu Santo, omnipresente o es invisible, que obra en todos los hombres por todas partes y puede llenar los corazones de los hombres. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos recordando la obra invisible de Dios entre los hombres y de su capacidad de ungir, de bautizar, de llenar, de morar en medio de las vidas humanas. El término habla de Dios en actividad y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso se refiere que Dios se sigue moviendo entre la humanidad. ¿Para qué? Para regenerar la naturaleza caída del hombre y permite hacer la voluntad sobrenatural de Dios en el mundo. Muchos nos hemos propuesto cambiar por nuestras fuerzas, nos hemos propuesto cambiar por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría, pero nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Se puede escuchar libros motivacionales, audios, videos motivacionales, pero hay algo que el Espíritu Santo hace una obra completa en el cuerpo, el alma y el espíritu. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, para poder vencer todo mal hábito, para romper cadenas, para deshacernos de vicios, de ataduras, de ligaduras. Necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ser ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Ahora, como les dije, muchos dicen que el Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad. Muchos afirman que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y muchas cosas, pero la Biblia declara que Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Quiero hablarles y usted y yo tenemos que tener claro quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo?
Nuestro Dios no son dos, nuestro Dios no son tres, nuestro Dios es uno, uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Entonces, mire, 1 Corintios 12:1, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros tenemos que tener, yo creo que tenemos que tener un solo capítulo para hablar de la unicidad de Dios. ¿Qué es unicidad de Dios? Que Dios es uno, Dios es uno. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, un espíritu. Nosotros le dije que Dios, en Juan 4:24, Dios es espíritu, pero no quiere decir que el Espíritu Santo sean dos espíritus. No, no, no. Es un solo espíritu, un solo Dios, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza. Gloria al nombre de Jesús, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia no enseña, y de verdad que con todo respeto, con toda sinceridad, nosotros no queremos atacar a nadie, no queremos, Dios nos dé sabiduría para no hablar despectivamente, ni una forma grotesca, ni falta de sabiduría para las personas que nos van a escuchar. Pues nuestro deseo no es atacar, nuestro deseo no es menospreciar a nadie. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría para poder llegar con palabras de fe, con palabras de esperanza a las personas que nos van a escuchar. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo sea una tercera parte de la Trinidad. Tampoco enseña que el Espíritu Santo sea una fuerza activa de Dios. Vamos a ver pasajes bíblicos y si usted quiere, apúntese los versículos y haga las preguntas como usted quiera. Pero vamos a mirar que la palabra de Dios y la Biblia dice y ratifica que Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Son uno solo. Por ejemplo, ahí les va este primer ejemplo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 3. Dice así. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu espíritu para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí note que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, verso 3 está diciendo que Ananías le mintió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero luego el versículo 4, mire lo que dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, hermanos, ¿será que la Biblia se contradice? Porque en el versículo 3 dice que le mintió al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 dice que le mintió a Dios. Se le puede mentir que son dos. No, no, no. Es que aquí lo que el apóstol Pedro y la Biblia está diciendo que tanto Dios como el Espíritu Santo son el mismo. No hay diferencia, sino que son el mismo, gloria al Señor. Ahora, mire la otra, estoy hablando de unicidad, Dios es uno. La pregunta es, ¿quién engendró a Jesús? ¿O quién es el Padre de Jesús? Porque en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios, estaba diciendo la Biblia, Dios, con D mayúscula, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, refiriéndose a esa manifestación en carne, cuyo nombre es Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero en Mateo capítulo 1, versículo 18, es decir, Juan está diciendo que el Padre o el quien engendró a Jesús es Dios, por decir algo, el Padre. Pero en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo, concibió del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu mujer, porque de lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, hermanos, ¿quién engendró a Jesús? ¿Quién es el progenitor de Jesús? ¿El Padre o es el Espíritu Santo? Pues, hermanos, no hay ninguna confusión en esto, porque la Biblia no se contradice. La Biblia habla y enseña que tanto el Dios y tanto el Espíritu Santo son el mismo. Son el mismo. Amén, gloria al nombre de Jesucristo, porque nosotros no tenemos tres dioses, no tenemos dos dioses, tenemos un solo Dios. Se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo a su iglesia en la regeneración al ser humano. Pero no se está tratando de tres dioses, no, uno solo, cumpliendo diferentes funciones. Otro ejemplo, ¿quién levantó a Jesús entre los muertos? ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Porque Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, al cual Dios levantó, refiriéndose a Jesús, que había muerto, dice que Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24 dice que Dios levantó de los muertos a Jesús, pero en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, otra vez con E mayúscula, espíritu se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para que por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, hermanos, ¿quién levantó a Jesús? ¿Quién levantó a Jesús? ¿El Padre o es el Espíritu? Vuelvo, repito, no es que los dos, el Dios y el Espíritu Santo estén en un combate, estén en una pelea. No. Es que Dios es Espíritu. Nuestro Dios es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Otro ejemplo. ¿Quién es el que nos dará palabras para cuando no sepamos qué decir? Jesús les dijo, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser apedreados, ustedes van a ser encarcelados. Dice, no se preocupen cómo van a responder, ni no se preocupen qué van a hablar, porque yo les daré palabras. Pero en Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero en Marcos 13:11 dice que, pero cuando os trajeren para entregaros, y no os preocupéis lo que habéis de decir ni pensar, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿quién nos dará las palabras? ¿Dios o el Espíritu Santo? Es lo mismo, los dos nos van a dar palabras porque el Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. Y ya con esto te concluyo esta parte. ¿Quién inspiró las Escrituras? Segunda de Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero en segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Da igual que en una parte ponga Dios y da igual que en otra parte ponga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al final son el mismo. Amén. Ahora, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo, pero en 1 Corintios 3 dice que es el templo de Dios y en 1 Corintios 6 dice que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿será que nos tenemos que partir a la mitad para Dios y la mitad para el Espíritu Santo? No nos tenemos que partir, no nos tenemos que dividir, ni Dios ni el Espíritu Santo entran en pelea, como quien dice, yo me cojo la cabeza, yo me cojo las piernas. No, porque tanto Dios como el Espíritu Santo son el mismo, entonces es el mismo Dios, un solo Espíritu está habitando en nosotros. Ahora, hay una gran pregunta porque lastimosamente hay muchas personas, incluso de organizaciones que al principio, grandes organizaciones que creen en lo que hemos estado hablando, arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Esas personas creían en el Espíritu Santo, pero ahora ellos están diciendo que no es importante el Espíritu Santo, que no es necesario tener el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, lastimosamente Jesús profetizó
de que muchos apostatarían, que muchos engañarían, que muchos mentirían. Pero nuestra dirección máxima para lo que es el conocimiento de Dios no tiene que venir tanto de una gran personalidad cristiana, sino siempre tiene que ser la palabra de Dios. Hay hombres que Dios ha levantado tremendamente, Dios está usando grandemente, pero lastimosamente a veces hay personas que, hermano, así como Dios los engrandece, ellos se envanecen en sus propios razonamientos y son tan respetados por el mundo cristiano que muchas veces nosotros estamos cometiendo un gran error dando más importancia a las palabras de un hombre que a las palabras del mismo Dios. Y hermanos y hermanas, déjame decirle, el mismo apóstol Pablo dijo que si aún nosotros o un ángel de Dios descendiera y predicara otro evangelio, el tal sea anatema. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para que nosotros hasta estos últimos tiempos, bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya, que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude a permanecer en la sana doctrina. No somos, hermanos, la única organización, nosotros no somos los únicos cristianos, hay cristianos por todas partes del mundo que creemos en lo que es el fundamento bíblico, pero que Dios nos mantenga, hermanos, en esas fieles a las santas escrituras de nuestro Dios. Que Dios bendiga a nuestros ancianos, que Dios bendiga a nuestros misioneros, que Dios bendiga a nuestros apóstoles, que Dios bendiga a nuestros profetas, a nuestros pastores, a nuestros maestros, pero que Dios nos ayude a que aunque Dios nos lleve a las alturas, Dios nos respalde, tengamos una iglesia muy grande, que nunca pongamos nuestros conceptos o nuestros preceptos o nuestra intuición humana antes que el Espíritu Santo y antes que la palabra de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús, porque si nosotros alteramos la Biblia, si nosotros reemplazamos, modificamos y ponemos las cosas del hombre, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Yo necesito mantenerme en la roca, necesito mantenerme fielmente. ¿Por qué? Porque tengo un hogar, porque tengo una congregación. Gloria al nombre de Jesús, Señor Dios, ayúdanos. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantenernos en este fluir de tantas doctrinas, de tantos vientos doctrinales falsos, de tantos espíritus de engaño. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles a esas enseñanzas de nuestros profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, estas personalidades, estas grandes personalidades le están diciendo hoy en día al pueblo de Dios que no necesitan el Espíritu Santo, que ya no necesitan hablar en lenguas, que si tienen esta experiencia bien, pero que si no la tienen, no pasa nada. Y déjame decirte, hermanos, con todo respeto, llámese como se llame, no, hermanos, no podemos seguir ni creer lo que una persona esté diciendo. Lo malo de todo esto es como tiene ese nombre, como tiene es una persona con una reputación muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Las personas siguen al hombre, pero están dándole la espalda a Dios. Pero yo quiero hoy es 19 de enero del año 2021, pararme en esta transmisión y, hermanos, mantener esas estacas bien firmes de la palabra de Dios, porque sí necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Sí lo necesitamos porque Dios es el Espíritu y yo necesito el Espíritu Santo. El Señor le dijo al pueblo, a los apóstoles, recibirán poder cuando sean llenos del Espíritu Santo. Si los apóstoles necesitaban el Espíritu Santo, nosotros también necesitamos el Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces no somos de Él, dice la Biblia. Voy a hablarles varias razones rápidamente por qué necesito el Espíritu Santo. Número 1, porque necesito el Espíritu Santo para salvación. Necesito el Espíritu Santo para ser salvo. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu
Necesitamos nacer del agua, bautizados en el nombre de Jesús, pero también necesitamos nacer del Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor. Dice, y el que no nace ni del agua ni del Espíritu no puede ni entrar ni puede ver el reino de Dios. Mire, es tan importante el Espíritu Santo, es tan importante, hermanos, el Espíritu Santo, que la Biblia dice que en Hechos, capítulo 8, Felipe fue a predicar y gente se bautizaba. Felipe era un diácono de la iglesia, él bautizaba, pero fue tan tremendo, hermano, que necesitaba la experiencia completa, no solo el bautismo en agua, sino también el Espíritu Santo. Era tan importante el Espíritu Santo que la iglesia primitiva comisionó a Juan, comisionó a Felipe, gloria al Señor, a Pedro y a Juan, comisionó para que fueran a Samaria y para que cuando ellos llegaran pusieran sus manos sobre los que habían sido bautizados, y cuando ellos imponían las manos recibían el Espíritu Santo. Si no fuera importante el Espíritu Santo, ni Pedro ni Juan hubieran ido hasta donde Felipe a los samaritanos para hacer esta oración. Más adelante, en Hechos capítulo 10, la Biblia dice que Pedro predicó a los gentiles en la casa de un hombre llamado Cornelio. Estos hombres eran gentiles y mientras que hablaba la palabra de Dios, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero dice la Biblia más adelante que él mandó bautizarles en agua en el nombre de Jesucristo. Necesitamos esas dos experiencias, nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. El Pedro hubiera dicho, ya tienen el Espíritu Santo, es suficiente. No. Necesitamos nacer del agua y nacer del Espíritu Santo, porque sin estos dos no podemos, hermano, nacer de nuevo. Necesitamos la experiencia completa del nuevo nacimiento. La segunda razón por la cual necesito el Espíritu Santo es que la Biblia me dice que cuando yo lo recibo, soy adoptado y, hermano, como hijo de Dios, y recibo su nombre. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, alabanzas al Señor, y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo porque con Él, hermano, somos adoptados. Puede ser que tu madre te dejó, puede ser que tu padre te dejó, tus hermanos te abandonaron, pero hoy día el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo te voy a recoger. Yo soy tu padre, yo soy tu amigo, yo soy tu consejero, y él ahora, Él te recoge como su hijo, gloria al Señor. La tercera razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo es para santificación. Santificación. Escuche esto, hermanos, escuche esto. No es solamente espíritu, sino también Espíritu Santo. No es solamente espíritu, porque espíritus hay muchos. Es Espíritu Santo, Espíritu Santo. Así que cuando tú eres lleno con el poder del Espíritu Santo, vas a tener poder para poder vencer muchas ataduras. Muchas, en nuestra humana debilidad no podremos vencer cosas, pero es el Espíritu Santo el que nos va a dar el poder, la autoridad, el que va a desatar cadenas. Le voy a decir en el nombre de Jesucristo que una persona no vuelve a ser la misma desde que recibió el Espíritu Santo. No puede volver a ser la misma. Algo ocurrió, algo transformó su vida, algo transformó su mente. Ese día seguro que nunca se le olvidará. ¿Por qué? Porque esa es una de las experiencias más poderosas que un ser humano puede llegar a experimentar con Dios. En 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo recuerdo que en un testimonio de un hombre que dice que su hermana mayor le regaló una raya de cocaína cuando tenía 14 años y este hombre se volvió adicto desde los 14 años y 14 años comenzó, a los 18 años ya estaba bien enganchado en la droga, pero dice que un día se iba a suicidar. Y cuando iba por la calle, pasó por un lado de una iglesia y le sintió curiosidad. Algo él sintió y entró a esa congregación, se sentó en la última silla y el pastor estaba diciendo, el Espíritu Santo te va a dar libertad, el Espíritu Santo rompe cadenas, el Espíritu Santo trae sanidad, el Espíritu Santo es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y este hombre salió sintiendo algo que le estremecía,
Por supuesto, volvió a consumir, pero un día ya cansado. Yo creo que Dios lo estaba trayendo hacia a sí mismo. Un día en una calle levantó sus manos y dijo, si es verdad que existe el Espíritu Santo, que lo reciba en este momento. Y de ese momento, gloria al Señor, cayó el Espíritu Santo sobre su vida, cayendo al suelo, hablando en otras lenguas. La gente pasaba y decía, está loco, está ebrio, está borracho. Pero mientras que este hombre dentro decía, oh, yo me estoy siendo liberado, yo estoy Dios está rompiendo las cadenas. Esto era lo que yo necesitaba, aleluya. El Espíritu Santo es lo que necesitas para salir de ese alcohol, para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo. Necesitas el Espíritu Santo. Tal vez alguien te dijo que no existía, o tal vez nunca habías escuchado que existía el Espíritu Santo, pero gracias a Dios porque estás escuchando, vas a escuchar este mensaje, y donde quiera que tú estés, tú puedes recibir el Espíritu Santo allá donde trabajas, allá en la cárcel, si el caso, si estás, no sé dónde estés, aunque sea en una cueva, donde quiera que estés, si tú cierras tus ojos y hablas a Dios y le alabas, allí Dios te va a encontrar. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Dice en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Quién es el que produce? Él ya no quiero beber más, él ya no quiero drogarme, ya no quiero ser esto, lo otro. El Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Ya no quiero hacer lo malo, sino que Él es el que, la obra regeneradora, la gracia de Dios va a traer esperanza sobre tu vida. La cuarta razón, gloria al Señor Jesucristo, que la Biblia dice que es importante el Espíritu Santo, es porque nos ayuda en nuestra debilidad. Usted es débil, yo soy débil. Como humanos, la Biblia dice que el polvo al polvo volverá, y este tesoro está puesto en vasijas de barro. Necesitamos ser recubiertos, gloria al Señor. Mira, una de las cosas que me llama mucho la atención en el tabernáculo es que Dios escogió madera para hacer los instrumentos del tabernáculo, pero no se quedó con madera, sino que fueron recubiertos con el oro. Eso representa, la madera lo representa a usted y la madera me representa a mí, pero cuando está recubierto de oro, representa que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice que nos ayuda en nuestra habilidad. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Mira, hermanos, es poderosísimo el Espíritu Santo. Una persona iba de camino a su trabajo y en ese momento comenzó a sentir como una angustia, sintió como una carga, sintió una pesadez. Hermano, no se aguantó, buscó un rincón y se comenzó a orar. Hermano, habló en lenguas un rato y luego se levantó cuando ya sintió paz en su corazón. Se fue al trabajo y cuando regresó, resulta que entró en su casa, se habían entrado los ladrones. Gloria al Señor. Estaba todo revolcado, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que cuando miró, las cosas de valor estaban, el ordenador, televisor, dinero, todo estaba allí. Hermano, gloria al Señor. Él sintió que, hermano, cuando habían entrado los ladrones, Dios que es todopoderoso, estaba sintiendo que en ese momento que comenzó la intercesión, Dios estaba usando esas lenguas para cegar los ojos de esos ladrones. Alabanzas al Señor, y nada le pudieron robar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu intercede con nosotros como gemidos indecibles. Una persona me contó otro testimonio, que se encontraba en un barco, estaban en alta mar, y resulta que este barco estaba perdido, no sabía nada, ya habían pasado días, estaban perdidos, pero alguien cristiano comenzó a orar: Señor, te pido que allí en Estados Unidos, que alguien por el don de intercesión ore por nosotros, pon en carga, pon un pensamiento, pon pesadez en su espíritu, que ore por nosotros. Y dice que alguien sintió esa oración y comenzó a orar, y gracias a Dios que esa oración de intercesión enviaron guardacostas, llegaron barcos y se pudieron salvar. ¿Por qué? Porque Dios, hermano,
nos ayuda en nuestra debilidad con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando tú estás, hermano, orando y comienzas a orar, entrar en la presencia de Dios, comienza a derramar, el Espíritu Santo comienza a fluir, comienzas a hablar en otras lenguas y que tal vez no entiendes lo que estás diciendo, pero el mismo Espíritu te está ayudando. Tú no sabes cómo pedir, yo no sé cómo pedir, pero esa es una ayuda de parte de Dios. Y cuando hablamos en lenguas, hermano, Dios está escuchando lo que el Espíritu, la intención del Espíritu, y nos va a ayudar en lo que necesitamos. La quinta razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo es que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener dones espirituales. La Biblia habla del Espíritu, el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía, de ciencia. Bueno, pero dice la Biblia que esta es una manifestación del Espíritu. Entonces, hermanos, escúcheme, una persona cuando ha recibido el Espíritu Santo está habilitado por lo menos en algún don del Espíritu Santo. ¿Cuál? Eso lo tiene que buscar en oración, en ayuno, en fidelidad a Dios. Pero cuando hay una necesidad en un ser humano, en una persona, puedes llegar a ser habilitado en cualquiera de esos 9 dones del Espíritu. No para tu vanagloria, no para tu promoción. La Biblia dice que los dones son dados para la consolación, exhortación para la ayuda del cuerpo de Cristo. No, nunca es para nuestra personalidad ser elevada, para nuestro nombre, no. Hay un autor de un libro muy, muy importante que es el superintendente general de la UPC, el pastor David Bernard, en su libro Los dones del Espíritu. Él está diciendo, recordando que los dones son dados para, como dice la Biblia, para edificación, consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. No es para que tu nombre aparezca en las pantallas, para que tu nombre aparezca en los carteles, no. Dios nunca le va a compartir su gloria con nadie. Alabanzas al Señor. La sexta razón es que el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce el fruto, y tomamos una serie. Los invito para que ustedes lo puedan encontrar en el Ministerio del Pan Nuestro de Cada Día. Un gran amigo nuestro, el pastor Hernán León, hizo como 9 programas acerca del Espíritu Santo, y lo pueden mirar. La séptima razón, hermano, es que no podemos ser espirituales sin el Espíritu. La Biblia dice que hay 2 maneras de andar. Una es en la carne y otra es en el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu Santo, entonces estaremos andando en nuestras fuerzas, estaremos andando en nuestro intelecto, pero nuestras fuerzas son pocas, nuestro intelecto nos falla, entonces necesitamos el poder de Dios. Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Y voy a dejar hasta aquí, gloria al Señor, para darles estas razones que fueron de grande bendición, hermanos. Pero en conclusión, quiero decirles que sí necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una opción. El Espíritu Santo no es, ya veré cuando yo pueda. No. El Espíritu Santo, si tú lo tienes, gloria a Dios, manténlo. La Biblia dice en Levítico que necesitamos no dejar que el fuego se apague. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, la Biblia, Juan Bautista dijo, serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Hay cristianos que están todos fríos, que están todos apagados, que están todos, hermano, como medio cabizbajos, medio derrotados. No. El Espíritu Santo no se te fue dado para estar así. Esto es una actitud de tu mente que tienes que sacudirla y que tienes que comenzar a levantarte y tienes que provocar esa manifestación de Dios en tu vida.
Si tú te vas a un asado, si no le metes leña al fuego, se te apaga. Por eso el apóstol Pablo dijo, te aconsejo que avives el fuego de Dios, del fuego del don de Dios que hay en ti. Hermano, necesitamos avivar ese fuego. Si usted ya lo tiene, necesita avivarlo. No es que yo hablé en lenguas hace 3 años, hace 5 años. No, no, no. Usted necesita cada vez que puede, cada día. El pastor evangelista, misionero, el pastor Monty Showalter del Instituto Bíblico me dijo, hermano Edilberto, usted necesita hablar en lenguas todos los días, todos los días. Hermanos, ¿qué pasaría si tuviéramos esa tal conexión con Dios? Que todos los días estuviéramos encendidos en el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Seguro que tendríamos unas vidas más victoriosas, más poderosas y más llenas del gozo de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, sino manténse llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hermanos, necesita el Espíritu Santo. Si usted lo tiene, actívelo, manténgalo, ejercítese, hermano, métase más en Dios. Y si usted no lo tiene, hermano, Dios le quiere dar el Espíritu Santo. Así que, hermano, esta tarde, esta enseñanza es muy importante porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el consolador, es nuestro abogado, es Dios mismo en nosotros. Así que les invito, hermano, para que si usted no lo tiene, ahí donde está, si usted quiere, cierre sus ojos, levante sus manos y comience a alabar a Dios, comience a exaltarlo. Él se mueve donde dice la Biblia, donde hay alabanza, allí estará el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Pastor, gracias por esta poderosa enseñanza que nos has transmitido en esta hora. Agradecemos a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en este espacio que estamos siendo tan edificados cada día con este ministerio que es el pan nuestro de cada día. Gracias a la misericordia de Dios y a su fidelidad, Él siempre está llamándonos a tiempo, Él siempre está hablándonos a tiempo. Qué bueno es el Señor, de verdad, por darnos esta palabra, por ayudarnos. No sé si alguien de los que nos están viendo en estos momentos necesita alguna petición de oración, se siente que está desanimado, Aleluya. siente que sus fuerzas ya no pueden más, se siente tal vez decepcionado, está enfermo, cual sea que sea la necesidad que usted esté atravesando en estos momentos. Queremos decirle que puede mandar su petición de oración para que nosotros podamos orar. De verdad que esta enseñanza es algo que nos toca el corazón porque tenemos que saber que esto no es palabra de hombre, es palabra viva del Señor Jesucristo. Amén. Es algo que nosotros tenemos que tener claro, que el Espíritu Santo en nuestras vidas es algo muy importante. Amén. Pastor, para seguir avanzando con este tema, tenemos unas preguntas de WhatsApp y es acerca, la primera pregunta dice, ¿qué puede impedir que yo reciba el Espíritu Santo? Amén, amén. Es una muy buena pregunta porque eh, la verdad es que hay unas personas que reciben el Espíritu Santo y lo reciben como, pareciera como tan fácilmente. Yo como pastor, ha llegado a la iglesia personas por primera vez y muchas veces hasta vienen ebrias, vienen hasta drogadas, vienen después de estar haciendo no sé ni cuántas cosas de pecado y llegan a la iglesia y le digo en el nombre de Jesucristo, delante de Dios, yo he orado por esas personas, sintiéndoles el olor al, al alcohol y he orado por ellos y reciben el Espíritu Santo, gloria al Señor. Pero mientras que hay otras personas dentro de la iglesia que se han bautizado, llevan 1 año, 2 años, 3 años y no reciben el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es una cosa que uno se pone a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien, y por eso queremos responder esa pregunta. ¿Qué puede impedir? ¿Qué puede impedir que yo reciba el Espíritu Santo? Número 1, lo que puede impedir para que yo reciba el Espíritu Santo es no creer que existe. Yo no puedo recibir algo que no creo que existe. Entonces la incredulidad hace
que yo me cierre, cuando hay duda, cuando hay temor, cuando hay incredulidad, cuando hay esto que como quien dice, esto nos impide nosotros poder recibir el Espíritu Santo. Entonces, si la persona no cree, mire, no importa cuánto ore, cuánto grite, uno le puede decir, alabe a Dios, cierre los ojos, alabe, pero si ella en su mente, en su corazón no cree en el Espíritu Santo, entonces esta persona no lo va a recibir. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Pues tiene que tener fe. Tiene que tener fe. ¿Fe a qué? A lo que dice la palabra de Dios. Que, como les dije, los profetas profetizaron que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. A menos de que usted sea de palo, de yeso, de metal, usted no va a recibir el Espíritu Santo. Pero si usted es de carne y de hueso, esta promesa es para usted. Entonces, lo que tienes que hacer es creer, créele a Dios, que Dios no miente. Dios dice que nos prometió que nos daría un espíritu nuevo entre nuestros corazones. Entonces necesitas llegar a la iglesia, necesitas llegar a la congregación, o donde necesitas una iglesia donde ir a congregar, porque allí se mueve el Espíritu Santo. Y si todavía tú tienes una iglesia pero no has recibido, te invito a que le ores a Dios y le digas, Señor, quita mi incredulidad, como le dijo el padre de este chico que estaba endemoniado, ayuda a mi incredulidad. Puedes pedir, no tengas temor, pídele a Dios que te dé esa libertad en tu corazón, en tu mente. Diga, Señor, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe. Créele a Dios, lee la palabra, lee todos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo y vas a aumentar tu fe. Entonces hay que reprender este espíritu de duda, este espíritu de incredulidad. Lo segundo que impide que una persona pueda recibir el Espíritu Santo es que no esté arrepentida, no esté arrepentida. Entonces, una persona que tiene una actitud de soberbia, una actitud altiva, una actitud de es que Dios me tiene que dar, es que Dios lo tiene que hacer, no es una actitud correcta. Tenemos que tener una actitud humilde, una actitud humilde. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, Dios lo humillará. Entonces necesitamos venir ante el Señor diciéndole, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces el arrepentimiento prepara tu corazón, como el campesino que tiene que primero preparar el arado para luego poner la semilla, para luego sembrar. Entonces también te puede impedir la falta de perdón. La falta de perdón te puede impedir que recibas el Espíritu Santo. Yo sé que a lo mejor alguien se equivocó contigo, alguien te lastimó, alguien falló, alguien hizo algo o dijo algo que te lastimó y todavía lo tienes en la mente, en el corazón. Pues déjame decirte que la falta de perdón, el resentimiento, genera amargura, resentimiento, y Dios no puede obrar en una persona con esta actitud. Necesitas perdonar a esa persona, sea tus padres, sea a las personas que te ofendió, necesitas perdonar. La Biblia dice, si no perdonamos nosotros a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y si Dios no nos perdona, entonces no nos puede bendecir, no nos puede llenar con todas sus bendiciones y dones que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, no arrepentirse y falta de perdón, eso bloquea la llenura del Espíritu Santo. Ahora, a lo mejor tú ya perdonaste a los demás, pero tal vez hay algo que está pasando y es que tú no te perdonas a ti mismo. A lo mejor cometiste aborto, a lo mejor estuviste en la droga, asesinaste a alguien, hiciste muchas cosas, abandonaste a tus hijos, no sé, y hay un cargo de conciencia en tu vida. Tú tienes que saber que si tú le pediste perdón a Dios y te bautizaste en las aguas en el nombre de Jesús, el Señor ya te ha perdonado todos tus pecados. No dejes que el diablo te engañe diciéndote que tú no vales, que no puedes y no sirves. Y no dejes que tu autoestima esté tan pisoteada por el suelo, porque la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios, en el momento que tú ya te arrepentiste y te bautizaste, ya Dios te perdonó todos tus pecados. Así que entonces perdona y perdónate a ti mismo, porque Dios lo más seguro es que te va a llenar del Espíritu Santo. Ahora, otra razón por la cual no puedes recibir el Espíritu Santo es que
como pastor, yo he tenido gente en la iglesia y ha venido y eso cierran la boca y no la abren, no abren su boca. Entonces, no puedes hablar en otras lenguas si tú no abres tus labios. Tú necesitas abrir tu boca. Hay gente que dice, es que yo no quiero abrir mi boca o yo no quiero pasar adelante al altar para orar porque es que me van a mirar como lloro, que voy a hacer muecas, que voy a... Hermanos, déjeme decirle, el Espíritu Santo no es un rayo que te va a partir, el Espíritu Santo no es que te vas a quedar desmayado, no es que te vas a perder la conciencia, no. Simplemente el Espíritu Santo es Dios que va a entrar a morar en ti, va a tocar todo tu ser y va a controlar tu lengua y comenzarás a hablar en otras lenguas según el Espíritu te dé que hable. Pero si tú no abres tu boca, pasas al altar y cierras tu boca, entonces no vas a poder hacer nada. Dios no va a poder hacer nada. La Biblia dice, el salmista dijo, mientras que yo me callé, mis huesos se envejecían. La válvula de escape del hombre es la boca. La Biblia dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Entonces, necesitamos abrir nuestros labios, necesitamos orar y hablar, sea en una voz suave o en una voz alta, como tú quieras, pero no quedarte callado. Y por último, tú no lo puedes recibir si no le alabas a Dios, si no le alabas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, pero luego alábalo. Salmo 22 dice, Él habita en medio de la alabanza. Entonces, Dios te quiere llenar del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando tenía 13 años, mi abuela me predicó el Evangelio. Me dijo, me decía, negrito, usted necesita usted arrepentirse, necesita usted bautizarse. Y cuando me predicó, dijo, me sentí yo como quien dice, peor que Rambo, peor que Pablo Escobar, me sentí peor que los peores asesinos. Y yo con 13 años creo que lo único que había hecho era robarle las monedas a la abuela del canciller. Dios mío. Y entonces me sentí, pero terrible. Entonces, pero me redargulló esa palabra. Y yo dije, ay, Dios mío, ya no puedo más, necesito irme para la iglesia. Y justo esa tarde ella predicaba. Ella predicaba. Y yo le dije, abuelita, vámonos, porque yo esta tarde me entrego al Señor y me voy a bautizar. Y justo le tocó predicar. Y ella predicaba. Cuando terminó de predicar, a ver quién necesita pasar al altar. Y nadie pasaba. Y yo estaba con una lucha, paso, no paso, paso. Y mi abuelita decía, alguien falta, yo siento que alguien falta. Hasta que me lancé. Es que hay una lucha en las bancas que eso no le dejan a uno. Hay una lucha espiritual, no lo sé cómo explicarle, pero eso hay una lucha, una guerra espiritual que está uno en la silla y el Señor te llama y tú quieres ir a danzar, a alabar a Dios, pero algo que te quiere retener. Pero yo me lancé y yo le había dicho a mi abuelita, le dije, no, perdón, yo le he dicho a Dios, Dios, yo me voy a arrepentir esta tarde, yo me voy a arrepentir, pero yo te pido que me des una señal. Si yo te pido perdón, yo necesito que tú me des una señal, algo que me muestre, me ratifique que tú me escuchaste y que me perdonaste. Le dije así a Dios. Y resulta que cuando yo me arrodillé, comencé a llorar, como, mejor dicho, como un bebé. Y en el momento comencé a hablar en otras lenguas, quedé estremecido. Hasta por la noche sentía ese temblor, toda la noche sentía ese temblor. Yo ni sabía que era el Espíritu Santo. Había escuchado, pero nunca había sentido. Y dije, no, Dios mío, esta es la señal que tú me dijiste. Con 13 años y hasta el día de hoy, hermanos, gracias a Dios, el Señor me tiene sostenido. Amén, amén, pastor. De verdad que es tremendo. Y como usted dice, esto es una lucha, la verdad, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Hay muchos como cosas en nuestra mente o tal vez recuerdos de nuestro pasado, como usted dice, todas las cosas que nos impiden el por qué no recibimos el Espíritu Santo, pero también yo creo que a veces el diablo sabe de que al nosotros recibir el poder de Dios, vamos a ser diferente, vamos a marcar una diferencia, vamos a salir del montón y es por eso que muchas veces ponemos como las excusas o el miedo, el temor, que dirán, porque me van a ver, me da vergüenza. Entonces, creo, hermanos, que de verdad necesitamos nosotros dejarnos de todo eso y dejar que Dios tome el control en nuestras vidas, porque qué bonito es que nosotros podamos tener el Espíritu Santo, como usted dijo, espíritu
Santo de Dios dentro de nosotros, morando dentro de nosotros. Amén. No, y ahora una cosa, hermana, el diablo es muy astuto y él es experto en confundir a las personas. Hay personas que cuando pasan es una lucha espiritual, pero cuando la vencen y reciben el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero aún cuando pasan y reciben el Espíritu Santo, el mismo diablo les dice, tú no has recibido nada, no has recibido nada. Yo recuerdo cuando estaba orando, cuando comencé a buscar más de Dios, cuando al principio de mi ministerio, mi vida, comencé a buscar a Dios y comencé a orar y comencé a orientarme y hablaba en lenguas, había una voz que me decía, eso no es de Dios, eso no es de Dios. El diablo confundiendo mi mente, el diablo atacándome, perturbándome. Y en una de esas yo paraba y yo no seguía, porque le estaba creyendo al enemigo. Pero gracias a Dios que otra vez dije, no, 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 esto sí es de Dios porque me trae paz, esto me trae gozo, esto me está liberando. Yo ya no siento, yo no soy el mismo, ya no tengo ganas de mentir, no tengo ganas de pecar, esto entonces sí es de Dios. Y cuando luché por este camino, por este pensamiento, si es de Dios, el diablo se fue y nunca más me volvía a perturbar la mente. Pero es muy astuto y muy sucio para atacar las mentes de las personas. Amén, amén, pastor. Seguimos con las preguntas. Hay otra pregunta de WhatsApp que dice, ¿por qué Dios escogió la lengua como señal? Amén. Qué tremenda pregunta. Amén. Muchas personas, hermanos, por ejemplo, llegan a la iglesia y les preguntamos, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y la gente, ¿qué dice? Sí, yo ya lo recibí, pero uno solamente confía en su palabra y le cree, amén, gloria a Dios. Pero cuando uno está en el culto, cuando uno está en culto y está alabando a Dios, uno los escucha alabando a Dios, pero luego cuando uno escucha que están hablando en otras lenguas, entonces uno dice, verdaderamente sí tiene el Espíritu Santo. Entonces, es una señal externa, clara, visible, irrefutable, de que realmente Dios ha descendido sobre esa persona. Ahora, también tenemos que entender que Dios es soberano. Él puede establecer su plan sin explicarnos a nosotros las razones por las cuales Él hace como Él quiere. Por ejemplo, Él escogió el bautismo en agua para el perdón de pecados. Él quiso así. Él quiso que la oración sea como esa fuente de poder para responder de nuestro Dios, un Dios todopoderoso. También históricamente Dios ha dado señales externas, físicas, para acompañar sus pactos. Históricamente Dios ha usado señales externas y físicas para acompañar sus pactos para con el hombre y bendiciones prometidas bajo esos pactos. Por ejemplo, Dios escogió el arco iris como una señal de un pacto para con Noé y para con el ser humano. Escogió la circuncisión como una señal de un pacto para con Abraham. Pues esta señal del hablar en otras lenguas es una manifestación del Espíritu que nos enseña y nos dice que este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros de sellarnos con su promesa. Ahora, el hablar en lenguas da una certeza acerca de una experiencia única y sobrenatural. Eso es algo sobrenatural. Si ustedes leen el Santiago capítulo 3, la Biblia habla de que la lengua es un miembro indomable, que nadie lo puede domar, que inflama toda la rueda de la creación, que ella misma es contaminada, es inflada por el infierno. Así que cuando una persona pasa al altar, hermanos, gloria al Señor, comienza a orar, y entonces en una actitud de rendición total, Dios toma control de su lengua, y cuando comienza a hablar en otras lenguas, la señal es, ahora yo te controlo a ti, yo domino sobre ti, porque la lengua es un mundo lleno de maldad que nadie puede ser refrenado. Ahora, hay un versículo en Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes, escuche, esto es lo más importante, oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Dónde está el énfasis? Es en oír el sonido. Y las palabras son sonido. Entonces, cuando una persona habla en lenguas, es la señal de que ha recibido la manifestación del Espíritu Santo. Amén, amén, pastor. Hay otra pregunta más y dice, ¿una persona puede perder el Espíritu Santo? Amén. Bueno, realmente la Biblia dice que los dones y las promesas de Dios son irrefutables, no se pueden perder, no se pueden perder. Eh, la persona sí que puede descuidarse, la persona puede incluso apartarse
y pasar mucho tiempo sin recibir el Espíritu Santo. Perdón, sin hacer que el Espíritu Santo sea una evidencia, esté avivado en su vida. Entonces, no se puede perder, pero sí puede estar, como quien dice, en un estado como adormecido, por decirlo así, si se nos permite esta expresión, pero realmente no se puede perder. Amén, amén. Hay otra pregunta más y dice, ¿qué significa constrictar al Espíritu Santo? Contristar al Espíritu Santo es eso, ¿no? Es como apagarlo, como entristecerlo, por decirlo así, como quien dice, es afrentarlo. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, pero cuando nosotros, por ejemplo, que somos el templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué está pasando? Hacemos todo lo contrario, lo que es el pecado, ahí lo estamos contristando, lo estamos como afligiendo, lo estamos entristeciendo, lo estamos como cuando hundimos a una persona hacia abajo, lo estamos hundiendo. Entonces, eso es contristar, es enfriar, apagar, querer apagarlo, querer minimizarlo. ¿Por causa del qué? Por causa del pecado. Por ejemplo, yo me meto en sitios que no debo de meterme, ver cosas que no debo, hablar cosas que no debo. Entonces la Biblia dice que no se puede hablar, la boca no puede hablar por un lado una cosa y por otra. Entonces, tengo que cuidarme y saber que tengo ese sello, que Dios está conmigo, y entonces no debo de enfriarlo, apagarlo, entristecerlo, sino más bien avivarlo, avivarlo. ¿Cómo lo avivo? Yendo a la iglesia, orando, hablando en lenguas, leyendo la palabra. Todo eso nos ayuda para no entristecerlo, sino avivarlo. La Biblia dice, siendo lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Pastor, esta pregunta es muy importante y dice, si una persona se muere sin el Espíritu Santo, ¿qué pasará con su alma? Uy, es una pregunta, pero tremenda, tremenda, porque la Biblia dice, la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, no es de él. Pero yo me pongo a pensar, es una pregunta bastante profunda y yo me pongo a pensar, una persona llega a la iglesia, por ejemplo, mañana, miércoles, nunca había escuchado de nada de esto, nunca había escuchado de Dios, nunca había escuchado el Evangelio. Llega mañana a la iglesia, escucha el bautismo, es bautizada, pero resulta que en esa noche le da un ataque cardíaco y murió. Entonces, realmente nos podemos dar cuenta que ahí como que no le dio tiempo de nada, ¿cierto? Entonces, yo creo que estas cosas hay como Dios las juzgará en la medida de el conocimiento que la persona tenga y el tiempo que ella ha sido expuesta hacia Dios. La pregunta es, llevas tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué no has recibido el Espíritu Santo? Porque si no lo has recibido por incredulidad, esto sí puede llegar a ser un peligro para tu pérdida de tu alma. Porque si tú no estás convencido en tu propia mente de que ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de tu propio bautismo, ni de tu salvación, entonces ya te has condenado en tu propio pensamiento, en tu propio corazón. Entonces, ¿por qué no has recibido el Espíritu Santo? Hay una de las cosas que si llevas tiempo y no has recibido el Espíritu Santo, una de las cosas que te va a ayudar para poderlo recibir es ayunar. Necesitas ayunar. Tómate un día de ayuno, 2 días de ayuno, 3 días de ayuno. Necesitas desesperarte, necesitas incomodarte, necesitas inquietarte. Porque sin el Espíritu Santo, mire, los apóstoles, hermana Evelyn, eran unos sin el Espíritu Santo, pero ¿cómo se convirtieron cuando tuvieron el Espíritu Santo? Cuando no tenían el Espíritu Santo, llegaron a buscar a Jesús y ¡puf! Todo el mundo salió corriendo. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, aunque sea que me corte la cabeza, me crucifique, pártame en 4, ellos se llenaron del poder de Dios y nada ya los detuvo. Entonces, hermano, mire todas estas bendiciones que le acabo de decir, todos los beneficios del Espíritu Santo. ¿Por qué no desesperarnos, inquietarnos para recibirlo? Así que, bíblicamente,
dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Lo dice en la Biblia en San Juan capítulo 3. Entonces, más sin embargo, como le digo, Dios juzgará a la medida de cada persona su conocimiento que tenga de Dios y de lo que tenía que recibir y no recibió, etcétera. Amén, amén, pastor. Tremendo, de verdad. El poder llegar a esa situación cuando Dios nos está dando la oportunidad en este momento, ¿no? Ujú. Delante de Dios no vamos a tener excusa, la verdad. La verdad que todos vamos a estar en el día del juicio y delante de Dios no va a haber ninguna excusa y qué tremendo. Ahora hay otra pregunta más y dice, hay iglesias que para recibir el Espíritu Santo soplan, empujan, golpean a las personas. ¿Eso es correcto? Me parece que es en San Juan, que el Señor haciendo como, por decir no sé si la palabra es alegoría o una profecía, cuando dijo al que le remitiere sus pecados le son remitidos, dando esa comisión, dice, y luego sopló, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces algunos se pegan de este sopló y hay iglesias que dicen, le llaman el ministerio del soplo. Y van la gente y le van soplando. Pero esto realmente es antibíblico porque el libro de los Hechos nunca habla de que los apóstoles le estuvieron soplando a las personas en la cara ni en el rostro. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. El Espíritu de Dios no va a hacer que te desmayes, ni que te tires de un tercer piso, ni que a lo mejor le golpees a las personas, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, este tipo de manifestaciones es enseñada por otro tipo de iglesias, les pegan con el saco, les dan cachetadas, la gente se tira al suelo, la gente, bueno, hace un montón de cosas que realmente no son realmente lo que dice la palabra de Dios. Porque note esto, hermana, cuando vimos en la Biblia el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, escuche, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y, y de repente vino del cielo como un dice, vino del cielo como un estruendo, a ver, y se dice que se les aparecieron lenguas, a ver, un momentito, ya se lo leo correctamente. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Ahora, el estruendo no es el Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu. El viento recio no es el Espíritu Santo, puede ser una manifestación de la presencia de Dios. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero esas lenguas realmente no son la señal del Espíritu. Puede ser una manifestación, pero no la señal. ¿Cuándo es la señal que una persona fue llena del Espíritu Santo? Cuando habló o está hablando en otras lenguas. Otra manifestación, uno siente calor, uno siente que se estremece, uno siente un fuego, sí, pero eso son una manifestación, pero la evidencia clara de la persona recibir el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Amén, amén, pastor. Para terminar, pastor, hay una pregunta más y dice, ¿para quién es el Espíritu Santo? ¿Quiénes lo pueden recibir? Oh, gracias a Dios, porque eso era lo último que quería decirles. Esta promesa dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 39. Ahí se responde, Hechos 2, 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No importa si de qué continente, el asiático, el africano, el europeo, el americano, en Oceanía, para todo mundo es esta promesa. Solamente tienes que tener fe, alábale a Dios, cierra tus ojos y recíbelo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo por esta palabra, pastor. Gracias, de verdad que ha sido muy edificante. Y yo les invito en esta hora a todos los hermanos que nos están viendo en sus casas, amigos que nos están viendo y se han quedado hasta finalizar esta enseñanza, que si usted tiene alguna necesidad, no dude en pedir esa oración. Escríbanos en nuestra página de Facebook. De verdad que para nosotros es muy gratificante el poder saber de que ustedes también están siendo edificados, desde dónde nos están viendo,
cómo este programa les está ayudando, cómo les está edificando este programa a sus vidas. Sería muy importante que usted nos pudiera compartir su experiencia de cómo este programa está siendo de mucha bendición para sus vidas. Amén. Queremos saludar antes de terminar, pastor, a unos hermanos que han estado fieles en las transmisiones. Han estado con nosotros los pentecostales de Mula, la hermana Adela, hermana Reina, Aida, Ramón, Elena, Janet, Raquel, Margarita, David, Amparo, Paula, Enrique, Vitalia, Beatriz, Alba, Jenny, Marlene, Alonso, Ronnie, Nayeli Guzmán, Lili Carolina, Mervin, Jennifer, Ingrid Guzmán, y hay una petición de oración. Gloria a Dios para la hermana Beatriz. Dice que pide oración por la salud de su hermana Olinda. Tiene síntomas de COVID. Amén. Vamos a orar para dar finalizado en esta hora. Si usted cree, hermano, si usted cree en esta hora que usted puede recibir el Espíritu Santo, usted lo puede recibir. No importa en el lugar que esté, no importa cómo se encuentre. Si usted cree que usted puede ser lleno del Espíritu Santo, usted en este momento lo puede recibir, porque la palabra ya ha sido dada en esta hora. Y queremos pedirle a todos los hermanos que nos están viendo, amigos, que cierren sus ojos, que puedan orar con ese fervor. Busquen un lugar en su hogar, un lugar apartado, y usted puede ser lleno, avivar ese fuego del Espíritu Santo en esta hora, porque muchas veces hay muchas cosas que nos apagan ese fuego, pero Dios en esta hora quiere que nosotros avivemos ese fuego y que seamos llenos, que seamos renovados de su poder. Amén. Pastor, diríjanos en esta hora para finalizar este programa. Amén. Vamos a hacer una oración en dos partes. Y una vez vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Si usted no tiene el Espíritu Santo, vamos a tomar un momento para decirle al Señor que nos perdone. Y luego vamos a hacer otra oración. Primero vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias por esta bendición, esta transmisión, Señor Dios mío. Reconociendo que somos pecadores. Tu palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, Señor, alcanza misericordia. Te pedimos que nos perdones por nuestras actitudes, pensamientos, hechos en el pasado, en el presente, por cosas que he dicho, por cosas que he hecho, por cosas que he ofendido a otras personas. Te pido, Señor, que perdones de todo corazón mis faltas, mis intenciones y todos mis malos procederes. No hay nada que te pueda ocultar. Tu palabra dice que Señor, si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Declaro en el nombre de Jesús que tú, Señor Jesucristo, eres nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro Padre y nuestro sanador. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano, la segunda oración que quiero que haga es, tenga fe y crea que ya, si usted ha hecho una oración, Dios ya a usted le perdonó. Ya le ha perdonado de todo corazón. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidiesen? Entonces ahora cierre sus ojos, levante sus manos y comience a adorar a Dios. Comience a exaltar a Dios. Comience a bendecir a Dios. Dígale santo, dígale aleluya, dígale lo que usted siente en su corazón con toda libertad y con toda fe. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado como ministro, a toda aquella persona, Señor, que va a escuchar, que está escuchando este mensaje y que está haciendo esta oración. Padre, que en este momento descienda el Espíritu Santo, Señor. Tú habitas en todas las casas, en todo el mundo, y todo lo estás viendo, Señor. Si alguien está escuchando, si alguien, Señor, llegó a este mensaje y tiene fe, Señor, ahora mismo, Señor, toca corazón, toca su mente, redargúyelo, contrístalo ahora, Señor. Que este arrepentimiento, esa tristeza produzca arrepentimiento para salvación. Padre, que en el nombre de Jesús comience a hablar en otras lenguas. Que reciba el Espíritu Santo, Señor, te lo pido.
En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Dios Todopoderoso. Donde quiera que esté, en el trabajo, en el coche, en su casa, Señor, donde quiera que esté, Dios, recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas con la señal inicial, como el Espíritu te dé que hable en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Oh Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar también por nuestra hermana Olinda. Amén, gloria al Señor, para que el Señor la sane en este momento. Oramos, Señor Jesucristo, por la petición de nuestra hermana. Señor, Señor, por la hermana Olinda, Dios mío, Señor. Pon tu mano de sanidad, pon tu mano sanadora ahora mismo donde ella esté. Señor, reprende este COVID, Señor, reprende ese COVID sobre su cuerpo, sobre su organismo, Señor. En el nombre de Jesús, su Espíritu Santo esté ahí donde está ella, Señor. Dios mío, Señor Jesucristo, glorifícate en su cuerpo, glorifícate, Señor, en su mente. Reprendemos y rechazamos, Señor Dios mío. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. El que habita el abrigo, el Altísimo, morará bajo la sombra, el Omnipotente. Declaramos a nuestra hermana sana y libre de todo mal. En el nombre de Jesús, tú la vas a restaurar, la vas a sanar y vas, Señor, seguir predicando tu palabra para la honra y la gloria de tu nombre. Y todos aquellos que estén con dolencias o con necesidades, súplelas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, damos despedidos este programa, de verdad que ha sido muy edificante y no se pierda el día de mañana miércoles acá en la iglesia Monte de Sion Martorell. Tenemos un precioso culto, así que están todos cordialmente invitados. Amén. Que mi Dios me los bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te